Bueno, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Em, Antes de comenzar nuestra sesión del día de hoy, quiero preguntarles si tienen alguna duda con respecto a la parte de nuestro proyecto, es decir, de la elección del envase o la elección de algún objeto en particular. Les decía, también puede ser relacionado con respecto a su carrera. Por ejemplo, en el otro grupo, uno de sus compañeros no eligió un envase, sino quiere recrear cómo debe de ser la construcción de un calentador solar o sí, una parrilla solar que tiene forma de una parábola, si lo vemos intuitivamente, y lo quiere poner a girar a fin de que cree esa forma que él está buscando. Pero no sé ustedes qué han pensado, qué han visto. Por ejemplo, David, no sé si ya elegiste la parte de tu recipiente. Nancy, Kevin, Daniel, Omar, Saúl. Pues, bueno, yo tenía la duda y le iba a preguntar y se me pasó de si se podía hacer la forma de un motor eléctrico. Ok, motor eléctrico, pero a ver. Sí, sí se puede hacer, pero ok, podríamos hacerlo, pero con respecto a dos círculos, bueno, sí, serían dos curvas que se tienden a girar. Aquí hablamos entonces de una arandela. Ujú. Ahora el punto es, ya tenemos, por ejemplo, cuáles serían como las funciones a girar. No, inicio sigo trabajando. Ok, perfecto. A ver, ¿qué hay de los demás? Daniel, por ejemplo. Omar, Saúl. Pues yo había agarrado, bueno, escogido una botella, Ujú. porque no sé qué otra cosa podría tomar con respecto a mi carrera. ¿De qué carrera es usted? Software. Mm, ok. Pero, por ejemplo, si pensó en una botella, ¿en botella de qué tipo? Ah, es una de Powerade. Ok. Sí, Bueno, a ver. Ajá, sí, sí, dime, Omar. no, le pregunto si está bien eso o como qué otra cosa puede ser. Sí, sí está bien. Nada más el punto es, veamos qué tipo de botella de Powerade va a utilizar. Por ejemplo, déjeme presentarla. O sea, yo tengo varias presentaciones. Está desde esta forma hasta una forma un poquito más sofisticada que sería esta que tiene de pronto como varias ondas. O No, bien es como la primera. esta de acá. Ah, no, bueno, la segunda de la segunda hilera. Abajo, ¿Esta de acá? Ah, esa. esa que estoy poniendo acá. No, la de abajo. Ajá. Ok. Ah, claro, no solamente nos podemos restringir a bebidas, también, por ejemplo, las botellas de perfume son muy usuales en esos casos. Un Ah, profesor y también se puede con un foco. ujú, podría ser también con un foco. Inclusive unos compañeros eligió un muñeco de nieve por la festividad. Entonces lo va a poner a girar y le va a crear justamente el hombre de nieve. Ujú. O sea, yo les puse como ejemplo una botella porque sería como lo más cercano que tenemos. Sin embargo, si ustedes quieren ponerse creativos, no hay ningún problema. Saúl, ¿ya has elegido algo?
Desiree, Iván. Yo elegí, pero una botella de perfume, como dijo. Ok, perfecto. ¿Cuál es la marca del perfume? Es uno de Jaifra, pero chiquito. Ok, si no, déjame poner botella de perfume. Ay, de perrito. Perfume. Ok. Sí, pueden elegir, o sea, la forma no hay ningún problema, porque al final nosotros tenemos que generar el sólido en revolución. Ok, eso está bien. Iván, Una botella de agua, profe. ¿de cuál específicamente? Bonafón de 1 litro. Ok, ok. A ver, supongo que es, no, este es de 1.5. Ok, sería esta forma. Ok, muy bien, es correcto. Reitero, vamos a tener que tratar de aproximarlo, ¿sale? El volumen. Es decir, los cálculos que hagamos deben de ser justamente con respecto a un volumen aproximado, ¿sale? Es decir, nos debe de quedar, el volumen en sí nos va a quedar a nosotros como metros cúbicos y eso tenemos que hacer una conversión hacia litros. Ujú, sí, Saúl, sin ningún problema. Nada más que ahí tendremos que tomar la mitad de la circunferencia para que podamos, al girarlo, se forme la esfera o esa especie de óvalo que se tiene. Y me atrevo a pensar que son dos funciones, porque al final genera una arandela. Ujú. Ok, Mauricio, ¿qué hay de ti? Ok, bueno, reitero, debe de elegir algún envase, ya sea bebida, refresco, algunos compañeros tomaron un muñeco de nieve, las posibilidades son infinitas, ¿vale? Por ejemplo, aquí Saúl me habla sobre una llanta, también pueden ser sobre ese tipo de objetos. Ujú. Evidentemente aquí, por ejemplo, en el caso de Saúl, cuando elegimos la llanta, pues es muy bueno el ejemplo porque a un auto no le ponemos una llanta de bicicleta. Sería absurdo, sí me explico. O sea, el grosor es importante a fin de que nosotros podamos entender qué se está trabajando o qué hacemos con respecto a los sólidos en revolución. Ujú. David, ¿qué pasó con usted? Leonardo. Una tuerca si puede. Ujú, sin ningún problema. Profesor, Dígame, Iván. ¿cuándo expondríamos? Eso sería casi a finales de noviembre y no solamente, serían como pequeños mini proyectos. La idea aquí, por ejemplo, de hacer esta parte, en tu caso, que es la botella de Bonafón, es tratar de aproximar el volumen, pero no lo vas a hacer a mano, sino lo vas a hacer con GeoGebra. Es decir, vas a ir creando como las ecuaciones, vamos a partir de la idea como en longitud de arco, donde tú aproximas la función. O sea, todo va a ser a manera computacional. Quizás tú harás algunos 2 o 3 cálculos, pero eso nada más harás la conversión. Y la exposición sería justo en la parte de tercer parcial a finales de noviembre. Y también podríamos incluir, por ejemplo, que esa botella calcule su perímetro, que no es otra cosa más que la longitud de arco. ¿Sí me explico? Gracias. Sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? A ver, ¿vamos Diga. a crear una figura o nada más vamos a hacer que gire? Bueno, en esa figura podemos sacar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la botella de Bonafont, podemos tomar la simetría, es decir, podemos tomar la mitad y sobre esto aproximarlo mediante puntos. Ujú. Giramos, a ver, creo que sería más fácil si, por ejemplo,
¿Cómo lo vamos a hacer desde la perspectiva de GeoGebra? A ver, fíjense bien. Vamos a tomar el ejemplo de Iván, ¿sale? Ok. Vamos a tomar literalmente aquí, vamos a darle en copiar imagen y vamos a ir a GeoGebra. Ok, perfecto. Ya según lo estamos viendo todos. Ok. Vamos a darle literal control V y se pega la imagen. Ahora, aquí con este punto, porque estos puntos son auxiliares para llevar a la imagen, vamos a tener que voltear. Cuadramos. Ahí está. Y bueno, vamos a dar en clic derecho, vamos a darle donde dice configuración y vamos a ir a donde dice color. En la parte donde dice opacidad, vamos a hacerlo lo más opaco posible a fin de que podamos moverlo y que veamos dónde está la cierta simetría. Es decir, la simetría tendría que ir un poquito más abajo. Ok, ahí está. Y nos vamos a acercar. Muy bien. No se preocupen con respecto, por ejemplo, que ustedes digan, pues si tenemos o sea, si lo hacemos más chiquito no va a alterar la parte del volumen. No, muchachos, porque como la función se mantiene, por eso les decía, tenemos que crear funciones para aproximarlo, no debe de haber ningún problema. O sea, estamos tomando un problema a escala, pero no importa porque la función se debe de preservar, independientemente si sea más grande o más pequeño. Ahora, nuestra idea en este caso lo pongo justo o donde yo creo que es la mitad. El eje X me va a ayudar justo a que yo obtenga dicha mitad. Muy bien, perfecto. Vamos a ir a la herramienta que está al lado de nuestro como tipo flecha de computadora, donde dice, está marcado un punto y la letra A. Vamos a darle aquí en punto y, por ejemplo, vamos a ir creando nuestra forma. Empezamos aquí en 0, colocamos esta parte acá, otro punto aquí, y así nos vamos. Mientras más puntos manejemos, va a ser mucho mejor la aproximación. Reitero, para darles una idea, el volumen que me genere al girar esta forma me debe de acercar a 1 litro. Y entonces creo los puntos que yo quiera, cuántos yo necesite, pero reitero, la aproximación va a ser mejor siempre y cuando creemos más puntos. Entonces le ponemos los puntos aquí. Ok, por ejemplo, que llegue a esta forma. Y bueno, evidentemente, ¿qué pasaría si de pronto yo lo pongo a girar? Claro, para eso necesito que se vea como función. ¿Están de acuerdo conmigo que esta parte al girarse me va a generar del otro lado una figura parecida a fin de que nosotros podamos tener... ok, a ver, déjenme ver dónde estaba. A ver, ahí está, a fin de que yo vuelva a obtener mi respectiva gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, fíjense bien qué es lo que va a pasar. Evidentemente aquí lo tenemos que llevar a una forma lineal, es decir, vamos a ir a esta parte de GeoGebra donde está diga recta y vamos a crear la recta que va desde C hasta D. Entonces, fíjense bien, voy a crear aquí un segmento para acotarlo. Y bueno, déjenme quitar la ecuación de esta recta. Y si nos damos cuenta, ya nos ha formado este segmento. Esta sería nuestra primera aproximación. Así lo vamos a hacer con cada 2 puntos, encontrar la ecuación de la recta, que en este caso, hasta si ustedes quieren despejarlo, aquí dándole clic derecho le van a poner ecuación y es igual a x más b y les queda que y es igual a 3.61x. Todos estos datos ustedes los van a ir anotando a fin de que veamos cómo se va acercando nuestra respectiva función. No sé si hasta aquí soy claro. Sí, profesor. Ok,
¿ok? Entonces, evidentemente, pues tenemos que crear la función para ponerlo a girar. Pero si queremos calcular la longitud de arco, por ejemplo, que recuerden que la longitud de arco no es otra cosa más que el medir el contorno, pues simplemente con crear segmentos, es decir, que por ejemplo creemos el segmento ahora que vaya de D hasta E y así sucesivamente en todos ellos, noten cómo los números me están resultando acá. Es decir, 0.24, 0.19, 0.18 y así sucesivamente. Posteriormente, tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Iván, que es una botella de 1 litro. No sé si tú frecuentas el comprar esa botella de agua, Iván. Sí, profe. Entonces, aquí en tu proyecto, por ejemplo, que se vuelve más enriquecedor, y vean, es solo una botella de agua. Tú puedas medir con respecto a un estambre, tomar desde acá, es decir, desde aquí de la tapa hasta esta parte, y después, una vez que ya hagas esos, o sea, los puedes ir como pegando con Durex y al final, ya una vez que tengas toda la longitud, quitas los Durex y todos esos los pones a medir a ver si se te aproxima, que sí debería de ser, ¿vale? Entonces, y aquí ya estamos incluyendo, por ejemplo, sólidos en revolución, longitud de arco, pero qué tal que de pronto también nosotros podemos decir, vamos a obtener el área de esta curva. Entonces, pues es la integral de esta función que tenemos acá de todos estos puntos. Y aquí ya englobamos también área entre curvas. Noten cómo con un simple ejemplo estamos saltándonos volumen en sólidos en revolución, longitud de arco, área entre curvas. ¿Sí me explico cómo es más o menos? O díganme, si no entendimos, es válido y lo resolvemos ahorita mismo. Sí, pero de mi parte sí es claro. Ok. Bueno, les comento esto porque en este examen semanal que van a tener, claro, ya terminé de revisar todos los exámenes, ya todas las calificaciones fueron entregadas. Si tienen alguna duda, pueden comentarme casi al final de nuestra sesión y lo resolvemos. En este examen semanal, ustedes van a tener que adjuntarme cuál es el prototipo que ustedes ya eligieron, porque sobre eso, aclaro, por eso piénsenle bien, por ello nuestro entregable va a vencer hasta el día lunes. Piensen bien en cuál va a ser el recipiente que van a elegir, porque no se vale que, dado que vamos a ir construyendo nuestro tercer examen parcial, no se vale que a mediados de noviembre ya me digan, no, es que sabe que ya me arrepentí y esa figura no. Por eso les digo, piensen bien cómo lo van a hacer. Aquí, por ejemplo, Iván ha realizado un ejemplo que es muy, muy, muy concreto y es muy, o sea, es una botella de agua finalmente, pero vean todo lo que podemos hacer con esta botella de agua. Entonces, sí, sean muy precisos y aclaro, va a ser bajo la condición en que no lo pueden ya cambiar. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profesor, Dígame, deciré. ¿a fuerzas tiene que ser una botella o también, bueno, me quedé pensando que si puede ser, no sé, una brocha o algo? Sí, también puede ser una brocha, sin ningún problema. Ujú. Por ejemplo, en el otro grupo eligieron un muñeco de nieve por la forma curva que tiene. O sea que el objeto debe de tener como formas curvas o así. Preferentemente, aunque si no lo tiene no hay tanto problema. Evidentemente, pues el cálculo para una forma lineal va a ser mucho más sencillo, pero claro, sencillo en el contexto de las operaciones, pero va a ser más complejo porque ahí sí tendríamos, como es lineal, que calcular exactamente la ecuación de la recta, ya no va a ser aproximaciones. O sea, tiene sus pros y sus contras, que elijamos algo con curvas o sin curvas. ¿Sale? Sale, profesor. Ok. ¿Alguien más? En el caso, Daniel, que tú me decías sobre un tornillo, digo, no está mal, pero allí no podríamos aproximar, sino tendremos que buscar dos círculos concéntricos para que se desarrolle el tornillo. Allí tendríamos que trabajar más con ecuaciones de la circunferencia. ¿Sí, Daniel?
sea, no valdría lo que estoy haciendo aquí. Aquí porque no conocemos para nada la función. Ok, maestro. Sí, Ok, sí. perfecto. Las botellas que elijan, eso sí les quiero aclarar porque en el otro grupo ya eh, me pusieron una botella de caguama. Las pueden tomar, sí, claro, pero en este caso no es que yo los incentive a que tomen, pero nada más como dato, nada más encuentren, por ejemplo, el volumen, ¿sale? O sea, porque de pronto allí me dijeron, la tengo que comprar y ellos estaban felices porque van a comprar la botella de caguama, ¿no? Aclaro, se utiliza para fines académicos. Pueden elegirlo, ¿sale? No hay ningún problema. Ah, yo iba a elegir una de Ok, Padre Quino, de vino de no Padre. importa, pueden elegirlo, no hay ningún problema, pero no es como que para que se pongan como muy felices en el momento en que lo tengan que exponer, ¿sí me explico? O sea, no los quiero incentivar a que estén consumiendo alcohol en clase. Ah, ya me había emocionado. Ok. Entonces, pueden elegirlo sin ningún problema. Ujú. Ok, aclaro, bueno, ahí está entonces la explicación de más o menos cómo va a ser nuestro proyecto y le podemos ir agregando más cosas. Por ello la insistencia en que no lo cambien porque todavía se le puede agregar más. Ujú. Inclusive si hablamos del trabajo que se requiere para llevar o para llenar esa botella, también involucra justo en la parte en cómo nosotros tengamos la magnitud sobre el trabajo, que eso es otro tema o bien es otra aplicación de la integral. Ujú. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, si no se tiene ninguna duda, voy a iniciar nuestra clase con el ejemplo que dejamos pendiente el día de ayer, que ya nada será como evaluar. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Déjenme tomar una captura de lo que teníamos ya el día de ayer, porque es una operación extremadamente grande. Y ya les comparto. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Ok, este era el ejercicio. Aquí lo estoy tomando justo porque era una operación muy, muy grande. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esto es igual, nos quedaría menos un medio, bueno, sería corchete, sería menos un medio, sería más 2 por el logaritmo natural de valor absoluto de quién. Fracción, y aquí me quedaría un medio más uno, me quedaría 3 medios. Ajá, entre me quedaría la raíz cuadrada, y en este caso tendríamos 1 menos un cuarto. Muy bien. En el caso de cero, vamos a ver que se puede simplificar y nos va a quedar menos. Tendríamos aquí corchete, sería cero, ahí no existe, y nos quedaría dos veces, o sea, me queda dos veces el logaritmo natural de valor absoluto, y aquí me va a quedar de cero, no, perdón, de 1 entre la raíz cuadrada de 1. Muy bien. Y bueno, evidentemente aquí lo que podremos hacer será lo siguiente. Sería, primer corchete, sería menos un medio, más me queda dos veces el logaritmo natural de valor absoluto de quién. Me quedaría de 3 medios entre, y por ejemplo, 1 menos un cuarto, me quedaría la raíz cuadrada de quién. Me quedaría de 3 cuartos. Ya una vez que hacemos esa operación. Ahora, fíjense bien, en este caso nos quedaría menos, y aquí sabemos que va a ser dos veces el logaritmo natural de valor absoluto de 1 sobre 1, que eso va a ser 1. Y evidentemente el logaritmo de 1, eso va a ser 0. Entonces ya aquí como que tratamos de simplificar y únicamente nos va a quedar lo del primer corchete, que de hecho ya le voy a quitar todo el corchete y me va a quedar como menos un medio. ¿De quién? Me quedaría menos un medio más dos veces el logaritmo natural de quién? De fracción, y esto es valor absoluto primero, fracción, y aquí nos quedaría 3 medios entre,
tendremos aquí otra fracción, sería raíz cuadrada de 3 entre raíz cuadrada de 4, que nos quedaría 2. Esto es igual, nos va a quedar menos 1/2 más 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto. Y si nosotros, por ejemplo, aplicamos regla del sándwich allí a fin de poder eliminar o resolver la división de fracciones, nos quedaría 3 por 2, me quedaría 6 entre, y aquí me quedaría 2 veces la raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y esto es igual, nos quedaría menos 1/2 más 2 veces el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? 6 entre 2 me quedaría 3 y me queda aquí 3 entre la raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y esto es igual, me quedaría menos 1/2 más 2 veces el logaritmo natural. Si no, déjenme ponerlo ya de manera aproximada para que ya le demos avance a nuestra clase del día de hoy. Entonces aquí lo voy a dar en valor aproximado. ¿A cuánto? Bueno, déjenme ponerlo en la calculadora. Me va a quedar menos 1/2 más 2 veces el logaritmo natural. Valor absoluto, como es 3 raíz de 3, todo es positivo, nada más coloquen valor absoluto de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Cierro paréntesis y esto me va a quedar 0.59 aproximadamente. Y entonces ese sería nuestro perímetro o nuestra longitud correspondiente a esa curva, que era la curva justamente que llevaba un logaritmo. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a este cálculo? ¿No? Ok, perfecto. Termínenlo de anotar porque vamos a dar inicio al sistema de coordenadas polares. Bien, muchachos, voy a continuar a reserva que alguien me comente que requiera más tiempo. Ok, perfecto. Bueno, entonces hasta aquí terminamos la parte de longitud de arco. Si se dan cuenta es muy sencillo y nada más como manera de resumen, fíjense que en esta parte no importa con respecto a qué eje integremos, es decir, ya sea con respecto a calcular la longitud de arco con respecto al eje horizontal o al eje vertical. Los cambios que va a haber, uno, son los límites de integración y las funciones. Por eso a veces es mucho más fácil hacerlo con la X o a veces también es más sencillo hacerlo con respecto a la Y. Recuerden, es lo mismo, el resultado me va a salir igualito. El único inconveniente aquí son los límites de integración en conjunto con toda la parte en cómo manejemos nuestra derivada. O sea, si la derivada nos queda muy fea, entonces sí hay que tratar de buscar otro método. O bien, aquí funcionan mucho los trucos que hagamos con respecto a álgebra. ¿Sale? Muy bien. Vamos a iniciar con el sistema de coordenadas polares, pero para ello vamos a dar una introducción a qué es esto. Pregunta, ¿ya habían visto el sistema de coordenadas polares? Ok, perfecto. Aclaro, les pregunto esto porque hasta donde yo entiendo, creo que es optativo la parte en los temas y muchas veces ya no se alcanza por el tiempo de visualizarlo. Sin embargo, sí es importante hacerlo en cálculo integral porque es la base para muchas cosas que van a utilizar. Por citar un ejemplo, cuando ustedes integran en el espacio, es decir, tengan integrales dobles o triples, evidentemente aquí vamos a tener que utilizar las coordenadas polares que bueno, son justamente para hacer, es como si fuese un cambio de variable, por decirlo así. Pero como ustedes saben, todo buen cambio de variable requiere de un fundamento. ¿El por qué?
Entonces, ese fundamento vamos a darlo a través de un punto. A ver, pensemos que tenemos en el plano cartesiano el punto 3,4. Muy bien. Entonces, vamos a graficar este punto en GeoGebra, que aclaro, estamos hablando del sistema de coordenadas cartesianas, que tiene mucha relación con respecto al sistema de coordenadas polares. Entonces, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a colocar ahora GeoGebra. Ok, tengo aquí el remanente de lo que estaba hablando hace un momento. Ok, perfecto. Entonces el punto A tiene como coordenadas 3,4. Ahí está. Entonces, este punto en particular, pues ya sabemos, ¿no? O sea, sería un punto ubicado en X es 3, en Y sería 4. Déjenme aquí, voy a tomarle una captura porque lo voy a llevar a mi presentación original, dado que necesito llegar a un punto importante, el cómo vamos a ir transformando a fin de llegar a las coordenadas polares. Entonces, fíjense bien. Supongamos que a este punto que tenemos en GeoGebra, vamos a tomar la distancia que existe desde el origen o el punto de referencia hacia ese punto. Entonces vamos a tomar la distancia que hay de este punto hacia el punto que estoy tomando acá, que me dice que son 5 unidades. Está bien, no hay ningún problema. Y bueno, déjenme, voy a quitar este punto y voy a cambiar el color de este segmento. Entonces, fíjense bien, nosotros lo vamos a poner en color rojo. Ahora, esta distancia que nosotros dijimos le llamamos distancia a secas, porque si estuviéramos hablando de distancia dirigida, diríamos que cuál sería el punto inicial y el punto final respectivamente, que no es algo que tampoco les deba de sorprender, porque también ya lo vieron en sus cursos de física, y eso es a lo que le llamaron un vector. Entonces, aclaro, estoy tomando ahora la distancia que hay del origen hacia ese punto. Muy bien. Si yo hago o proyecto las perpendiculares asociadas al punto, fíjense bien, las perpendiculares va a ser desde este punto de acá del origen hacia este punto que es 3, desde este punto A hacia este punto D, y fíjense bien cómo lo vamos a manejar. Déjenme quitar esta parte, estos puntos auxiliares. Ok, déjenme quitar etiqueta y lo voy a poner en color azul. Aquí lo voy a poner en color verde y le voy a quitar nuestra respectiva etiqueta. A ver, déjenme cambiar el color verde hacia el color morado, porque voy a obtener el ángulo que existe entre la recta en color azul con respecto a la recta o al segmento que está en color morado. Ok, a ver, espérenme. Ángulo. Ahí está. Ese ángulo es de 90 grados. Ok, no necesito la etiqueta porque nosotros sabemos desde geometría elemental que cuando se tiene un cuadradito se entiende que va a ser un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces llegado a este punto, una vez que nosotros tenemos ese triángulo rectángulo, vamos a fijarnos en el ángulo que sea el agudo, pero el que esté formado por la recta que está en color morado con la recta que está en color rojo. Entonces, evidentemente, aquí está formando un ángulo de inclinación derivado justo de esta recta en color morado y la de color rojo. Entonces, fíjense bien, nos quedaría, este ángulo le vamos a llamar teta. Muy bien. Allí tenemos ese ángulo. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Ok, ahí está. Muy bien. Y bueno, tendríamos esta distancia desde el origen hacia este punto A, que bueno, le llamamos R. Entonces, aclaro, aquí va a ser R. Pues justo esta parte que aclaro, no creo que sea nuevo para ustedes porque así de pronto habían definido las funciones trigonométricas o bien en específico las razones, no funciones. Eso ya lo vieron cuando estaban en cálculo. En este caso, este es un sistema de coordenadas polares, algo que involucra un radio o una distancia y un ángulo de inclinación. O sea que un punto en el plano cartesiano, desde la perspectiva del sistema polar, nosotros tendríamos que estar involucrado por un segmento, que sería R,
y tendríamos que tener un ángulo. Entonces, vean la relación que existe entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Es lo mismo, nada más que ahora vamos a ubicar un punto con respecto a su distancia con respecto al origen y en conjunto con su ángulo de inclinación. Déjenme aquí, voy a poner la última imagen. Ok, y déjenme aquí, voy a hacer algunas definiciones importantes. Ok, bueno, voy a dejar de presentar y voy a regresar a la presentación original a fin de que podamos establecer qué fue lo que hicimos. Por eso les decía, denme chance en tomar las capturas porque aquí nos muestra el desarrollo de pasar de una simple coordenada cartesiana y llegamos a que también esta coordenada cartesiana depende de la distancia que yo mida aquí en conjunto con el ángulo que se esté manejando o el ángulo con respecto a nuestro eje horizontal. Por lo tanto, el sistema de coordenadas polares, entonces vamos a anotarlo aquí, déjenme ponerle otra letra, Century, ¿dónde está Century? Aquí está. Ok, entonces, nuestro sistema de coordenadas polares, vamos a ponerlo aquí. Un sistema de coordenadas polares se forma a partir, esperen, se forma a partir de una distancia con respecto al origen y el ángulo de inclinación. Antes de avanzar, lo voy a poner bien. Una distancia con respecto al origen y el ángulo de inclinación con respecto al eje Y, perdón, respecto al eje X. Entonces, eso es un sistema de coordenadas polares. Tenemos que ocupar una distancia y un ángulo. Eso es como intuitivamente. Ahora, este sistema, déjenme ponerlo en otro color. El sistema de coordenadas polares fue introducido por Newton a fin de resolver curvas complejas, ¿sale? A lo que me refiero, muchachos, es justamente a esta parte donde es como si fuese un cambio de variable, porque finalmente estamos cambiando en lugar de poner que la primera componente sea X y la segunda componente sea Y, lo cambiamos porque tengamos nosotros una distancia y un ángulo de inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un sistema de coordenadas polares. Involucramos una situación con respecto a una distancia que le llamé R, no nada más porque me gustó la letra R, sino es un radio, porque se maneja a través de un círculo. Porque si estamos hablando con respecto a ángulos, es claro pensar que todo se debe a una cierta periodicidad entre el círculo, ¿vale? Pero ahorita vamos a verlo más adelante. Ok, hasta aquí yo espero que no se tenga ninguna duda. Anoten por favor toda esta parte para que pueda yo continuar y déjenme en GeoGebra, voy a tomar, bueno, ahorita les muestro cómo se hace en GeoGebra.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto, muchachos. Fíjense bien porque, aclaro, no es obligatorio que aprendan a utilizar GeoGebra, pero sí va a ser usual para situaciones del espacio, es decir, como para calcular integrales dobles o triples. Voy a enseñarles cómo es que se trabaja, porque también, si están las coordenadas cartesianas, también puede haber un sistema de coordenadas polares en esta parte. Por ejemplo, déjenme aquí, voy a iniciar una hoja nueva. Para tener esta parte de las coordenadas, híjoles, ¿por qué me manejo así? A ver, espérame. Creo que debe ser configuración de GeoGebra. Déjenme, voy a aperturarlo otra vez. Ok, ya les comparto. Bien, aquí lo tenemos. Bueno, entonces, en GeoGebra, para nosotros activar el modo polar, si lo queremos ver así, vamos a darle clic derecho a donde está el plano cartesiano y nos vamos a ir a donde dice vista gráfica. En vista gráfica vamos a ir a la opción que dice cuadrícula y en cuadrícula vamos a tomar, esperen, creo que no era cuadrícula, sí, en cuadrícula donde dice cuadrículas mayor y menor, vamos a ir a donde dice polar, ¿sale? Vean cómo me está generando como un círculo, bueno, varios círculos allí. Entonces, ojo acá. Vamos a darle clic aquí donde dice distancia y la distancia la vamos a dejar así, o sea, la distancia que nosotros conocemos, r igual a 1, 2, etcétera. Ok. Y conforme al ángulo que aquí lo está marcando como teta, vamos a ponerle pi sobre 12. Esto es para que me marque más ángulos, ¿vale? Entonces, este es nuestro plano polar. Aquí está, es un plano formado por círculos. Se parece como cuando en las películas a las caricaturas les dan un golpe y ven que empiezan a ver como círculos. Aclaro, los círculos por eso es que nos llegan a confundir. Justamente de las coordenadas polares es que vienen las ilusiones ópticas. Justo para ver de pronto cómo tenemos una sensación de movimiento con respecto a varios círculos. Reitero, las coordenadas polares están muy de la mano con la geometría moderna, ¿sale? Inclusive desde los efectos que se hacen en televisión hasta situaciones de trucos de hacia qué lado se mueve la bailarina o hacia dónde se mueve el tren, se ocupan las coordenadas polares, ¿sale? Justo porque da esa noción de movimiento. Bueno, fíjense bien, déjenme tomar una captura porque al igual que nosotros trabajamos el plano cartesiano y dijimos que, por ejemplo, el 00 se le llama el origen, al eje X se le llama el eje de las abscisas, aquí también en el plano polar también nosotros tenemos justamente esa parte, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Déjenme tomar una captura, voy a duplicar diapositiva y ahorita les comparto. Entonces, vamos escribiendo como título eh, partes del sistema polar, sistema de coordenadas polares. Déjenme borrar todo lo que tengo y ahorita les comparto. Ok, entonces aquí está. Déjenme tomar una captura. Entonces, es claro aquí, por eso es que a la distancia le llamaba R, porque finalmente son radios. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, déjenme enviarlo al fondo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, sabemos que aquí está el radio igual a 1. Sería este círculo que tenemos acá. Radio igual a 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, nada más déjenme ponerle los nombres. Por ejemplo, voy aquí a poner una forma. Ok, aquí a este puntito que tenemos, ¿sale?
A este punto le llamamos polo, ya no le llamamos origen, se le conoce como polo. Déjenme poner una flecha. Ok, entonces aclaro, déjenme poner aquí un texto. Polo, así se le conoce. Déjenme nada más, voy a cambiarlo de tamaño. Ese sería el polo, ¿sale? Y nuestro eje horizontal se le conoce como eje polar. Y también tenemos un nombre para la variable y. En la variable y o la variable vertical no le llamamos de esa forma, sino le llamamos como... Y no tenía por qué. Le llamamos eje imaginario o eje pimedios. Así se le conoce más en variable compleja. Entonces, aclaro cuando lo lleguen a llevar. Eje, fracción, aquí sería pi medios o pi entre 2. Aquí está. Muy bien, entonces esas son las partes en las cuales componemos a nuestro sistema de coordenadas polares. Entonces, aclaro, ya el origen ya no se le llama origen, sino ahora se le llama polo. A la parte del eje horizontal se le conoce como eje polar y el eje vertical se le conoce como eje imaginario, ¿vale? Muy bien, perfecto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. No, profesor. Perfecto. Muy bien. Otra cosa importante a notar aquí es la siguiente. Déjenme, le pongo nota. Nota. Em, los ángulos se deben de dar en términos de radianes. Es muy poco probable que un ángulo lo encuentren ya en ángulo sexagesimal. Cuando digo sexagesimal me refiero, por ejemplo, a cuando teníamos a 90 grados, 130 grados, sino ahora van a aparecer todos en forma de radianes. Entonces, esa es la nota importante que quiero mencionarles. Los ángulos van a estar en radianes. Y aclaro, nota número, bueno, vamos a ponerle aquí nota 1. Aquí tendríamos nota 2, un punto en el sistema polar, se forma a partir de una distancia y un ángulo. Y el ángulo, por supuesto, siempre debe estar en radianes. Bien, anoten esta parte, por favor, a fin de que podamos darles algunos ejemplos con respecto a cómo lo vamos a manejar, ¿vale? Bien. Cualquier duda, por favor, con toda confianza, coméntenlo, ¿eh? De manera manual, por ejemplo, si nosotros queremos graficar un punto en el eje de sistemas, bueno, no en el eje, sino en el sistema de coordenadas polares, lo que necesitaríamos sería en nuestro cuaderno, necesitaríamos una regla y un transportador. ¿Por qué el transportador? Porque el transportador me va a medir la parte de los ángulos. Pongo dónde está mi ángulo y sobre eso trazo ahí el segmento, tantas unidades yo lo requiera. Muy bien. Bueno, no sé si pueda continuar, ustedes díganme.
Un momento, por favor. Sí, claro. Nada más avísenme. Ya, gracias. Al contrario, gracias a usted. Ok, bueno, fíjense bien cómo vamos a tener la presentación de un punto. Entonces, déjenme, voy a duplicar diapositiva. No quito el buen polar, aquí lo dejamos. Ok. Bien. Ok, creo que vamos a dejar este. Ok. Puntos en el sistema de coordenadas polares. Fíjense bien cómo se ve un punto en el sistema de coordenadas polares. Y ese va a ser el siguiente. Vamos a graficarlos, ¿sale? Entonces aquí, dejen pongo como instrucción. Graficar los siguientes puntos. Muy bien. Reitero, si lo queremos hacer a mano, necesitamos justamente de nuestro transportador y nuestra regla o escuadra. Déjenme tomar aquí una ecuación y bueno, tendríamos que nuestro primer punto nos va a quedar como sería 1, coma, y sería en este caso fracción y me quedaría pi sobre 4, ¿sale? Recordemos, si tienen alguna duda con respecto a la parte de los ángulos, les voy a publicar el día de hoy como la tabla para que ustedes puedan ver cuánto es la equivalencia, ¿sale? Muy bien, tenemos, recuerden, en el sistema polar tenemos un punto donde este va a ser la forma del radio y este va a ser el ángulo. Es decir, un punto en el sistema polar tiene la siguiente forma. Déjenme ponerlo de manera arbitraria. Voy a poner en color azul. Y aclaro, tiene la forma R, teta. Porque necesitamos de una distancia y su ángulo. Por ello es que dimos el nombre de que primero se localiza en el eje polar la situación de radio, pero va en conjunto con el eje pi medios, es decir, que tanto se está elevando. Haciendo la analogía con este punto. Y ahorita vamos a ver la relación que existe entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense bien, tenemos ese punto 1, pi cuartos. Muy bien, vamos a dejar de presentar y voy a poner GeoGebra, en particular en el plano polar. Ok, fíjense bien. Aquí, ¿cómo lo vamos a establecer? Este punto, vamos a ponerle primero, voy a abrir paréntesis, voy a poner el radio, que sería el 1, voy a poner punto y coma, y sería fracción, tendríamos aquí pi sobre 4. Y entonces aquí me genera, lo estamos dando con respecto al eje, donde tendremos el eje polar sería 1, quiere decir que voy a ir a una circunferencia de radio 1, es decir, por eso aquí está desde el polo hasta esta parte vale 1 porque estamos en esta circunferencia y el ángulo que se mide desde el eje polar hacia donde está esta línea, es decir, si tomamos por ejemplo su respectiva distancia, su segmento, desde el polo hasta acá, que sería justamente 1 como me lo está marcando. Tendríamos allí que ese sería nuestro valor de R. Déjenme quitar esta parte, no lo voy a mostrar. Y aclaro, aquí está ya graficado en términos de coordenadas polares. Ahí sería el primer punto. Reitero, ¿cómo le van a hacer ustedes a mano? Bueno,
van a con su transportador a medir 45 grados, que sería esta porción que estamos tomando. Y ya nada más ponen aquí como la rayita con su lápiz y unen desde el polo hasta ese punto, cuentan una unidad y ya formaron ese punto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a cómo graficamos esa primera parte, ese primer punto? ¿No? Ok. Déjenme tomarle una captura en GeoGebra. Aquí lo imperante es conocer la parte de cómo es que nosotros nos manejamos con respecto a los ángulos. Muy bien, muchachos. Bien, vamos a elegir otro punto. Claro, ahí le llamamos a, ahorita lo pongo en mi presentación, a igual. Y vamos a ir a otro punto. Por ejemplo, vamos a poner que B sea igual, vamos a ponerle 2 y vamos a ponerle 2 pi sobre 3. Ok, a ver, ahorita se los pongo ya en GeoGebra y ahorita ya les comparto en la presentación original. Déjenme, voy a quitar todo esto. Okay. Vamos a ponerle aquí B y el punto sería 2, 2 pi sobre 3. Y vamos a ver dónde me arrojó este punto. Está en 2 y 2 pi sobre 3. 2 pi sobre 3 me lo está transformando a ángulo sexagesimal, es 120. Es decir que en mi transportador yo primero voy a graficar el ángulo que sería 120 grados y después mido desde el polo hasta este punto 2 unidades. Entonces aquí está este punto, reitero. Ok, déjenme ponerlo con un segmento desde el polo hasta este punto B. Y evidentemente, como ustedes se dan cuenta, me lo están marcando como 2. Entonces ya tendremos allí calculado quién sería nuestro segundo, ¿vale? Aclaro, aquí no me lo da con rectas, solamente me grafica el punto, pero sí es necesario mencionar que necesitamos las rectas a fin de poder ver quién sería, porque nosotros no tenemos en nuestros cuadernos que sea todo con círculos, ni tampoco están marcados los ángulos. Entonces sí es necesario como poner quién sería. ¿Dudas hasta aquí con respecto a este punto? ¿Vamos bien? Sí, profesor, vamos bien. Ok. Déjenme tomar la captura. Y déjenme tomar otro punto. Pensemos, por ejemplo, ahora en el punto, vamos a llamarle C, y supongamos que tiene como coordenadas, a ver, espérenme. Vamos a ponerle un número negativo, por ejemplo, que sea -3, y que el ángulo sea de 3 pi, por ejemplo. A ver, un momento. Digo, ya lo estoy anotando en mi presentación original, pero vamos ahora a la situación de las coordenadas polares. Ahí está. Vamos a poner aquí el punto C, sería -3. Ajá. Y aquí el ángulo sería de 3 veces pi. Ok, aquí tenemos una situación medio extraña. Ahora sí. ¿Por qué me lo marcó en el 0? Esa es la pregunta. Ok, bueno, fíjense bien. Les voy a comentar el por qué. Déjenme tomar un segmento para generar nuestro respectivo radio. Ok, a ver, configuración. Quito etiqueta y le voy a poner en color rojo. Déjenme quitar este punto. Ahí está. Y aquí tendremos el punto C, que tiene como coordenadas -3,3 pi. Déjenme graficar otro.
es decir, D es igual, tendríamos el mismo, sería menos 3, coma, bueno, sería punto y coma, sería 2 veces pi. Y entonces, ¿por qué me lo ha graficado aquí? Si es 2pi. Está como extraño, ¿no? Porque, ¿por qué me lo está poniendo allí? Y vamos a graficar un tercer punto y ahorita les explico a qué se debe esto. Déjenme, voy a poner la distancia, un segmento que vaya desde el polo hasta este punto B. Ok, ahorita le agrego la etiqueta que vaya yo, por ejemplo, a ver con respecto a nuestro plano. A ver, lo voy a poner en color morado. Voy a quitarle la etiqueta y voy a quitar, bueno, el polo ahí lo dejo. Bien, pero ¿qué pasa si creo el punto E? Que tendría como coordenadas menos 3, pi. Ok, en este caso, fíjense bien, nos quedaría como, déjenme quitar aquí el punto D. Ok, no me lo, ojo, aquí no le puse punto y coma. Ahí está. Noten cómo en el punto E es el mismo que el punto, a ver, ojo, acá estaba el punto E y el punto C. Raro, ¿no? ¿Por qué me lo maneja de esta forma? Ok, déjenme quitar tantito el punto E y voy a trabajar únicamente con el punto D y C, ¿sale? Déjenme ahora sí quitar el punto para el polo y voy a poner la respectiva etiqueta. Entonces, para el punto D, recordemos que era o tenía como coordenadas menos 3, 2pi. Y el punto C, ok, aquí está. Y el punto C tendría como coordenadas menos 3,3pi. Ok, perfecto. Menos 3, déjenme poner un texto. Menos 3, pi. No, 3pi. Ok, ahí está. Sí, era el punto C y nos quedamos con el D. ¿Por qué nos quedó así el 2pi? Ok, fíjense bien cómo vamos a responder esta pregunta. Déjenme aquí, voy a tomar captura de estos dos puntos que nos quedaron aquí. Ok, ahora les explico. Bueno, fíjense bien. Aquí en nuestra presentación original, nosotros tenemos el primer punto que fue 1, pi cuartos, es decir, es de magnitud 1. Y bueno, evidentemente magnitud 1 y el ángulo es de 45 de pi cuartos. En el segundo punto tendríamos nosotros, sería 2, es decir, el radio es 2 y de magnitud sería 2 pi tercios, que 2 pi tercios fueron 120 grados medidos desde aquí del origen hasta esta línea en color naranja. Pero tenemos unos puntos aquí especiales que nos resultaron como diferentes. ¿Cuáles son esos puntos? Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, déjenme poner aquí nuestra imagen que acabamos de obtener. Y ahorita les explico qué fue lo que pasó. Ok, bueno, aclaro porque este es muy fácil perderse dado que estamos manejándonos sobre un círculo. Bueno, para el punto C, que tenemos las coordenadas que serían menos 3,3pi. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? 3pi nos quedaría de la siguiente forma. Si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta, pi es 180.
entonces sería hacia acá, si formamos el círculo sería 180, pero como me dice 3pi, quiere decir que va a ser 3 veces, sería 1, 2 y 3. O dicho de otra forma, pi, 2pi, 3pi. Llegué al mismo punto, ¿sale? Porque estamos en un círculo, estamos girando. Pero como es menos 3, si ya aquí era menos 3, menos por menos nos va a dar más y me regresa a este punto. Por eso es más 3. Hasta aquí, ¿ha quedado claro cómo nos regresó ese punto, el punto C, menos 3,3pi? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Sí, claro. A ver, nuevamente. Estamos en el punto C. No peleen ahorita el D. A ver, primero el ángulo. El ángulo es 3pi. Entonces quiere decir que de aquí para acá es pi, porque pi es 180. De aquí regresamos es 2pi. Y de aquí para acá es 3pi, porque estamos en un círculo, en el círculo vicioso. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí cómo encontramos el ángulo, el de 3pi? Sí, profesor. Ok, ahora, el radio o la R que está manejando es menos 3, pero si yo quedé aquí en menos 3 y ya tenía un menos, menos por menos, ¿cuánto es? Más. Más 3, entonces me lo regreso a este punto. ¿Ya vieron qué tan tóxico es el círculo? Sí, de hecho, muy tóxico. Ok, entonces, ojo, es justamente eso. Por eso es que nos intercambian o a veces nos sobresalta el que los puntos no sean como nosotros lo conocemos. Evidentemente, si por ejemplo no hubiésemos tenido aquí el menos 3 y un más 3, aquí se queda. Pues va a quedar aquí en menos 3, pero justo el cómo quedó. Pero como aquí tiene menos 3, entonces con el menos que está aquí, se va a volver positivo y nos lo regresa acá. Pues aquí está el punto menos 3,3pi. Ahora, ¿qué pasa con el punto D? Es menos 3,2pi. Primero el ángulo. Sería 1pi, 2pi. O sea, llegamos acá. Y como el radio es menos 3, entonces aquí es positivo. Más por menos, menos y me lo regresa para acá. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Ustedes digan. De mi parte no, profesor. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Ustedes díganme, con toda confianza. Profe, Dígame, Omar. entonces todos los radios negativos que estén con un pi impar nos va a dar positivo. Ajá, exactamente. Y cuando sea impar va a seguirse preservando. Ok, gracias. Esa es una excelente observación, Omar. ¿Vale? Y aclaro, aquí sí yo, por eso la insistencia en preguntarles si tienen dudas, porque cuando grafiquemos en el plano polar funciones, ahí sí tenemos que ser muy claros en ubicar bien a los puntos. ¿Dudas? ¿No? Ok, déjenme regresar a GeoGebra porque voy a seguir graficando más puntos. A ver, fíjense bien. Ok, déjenme, voy a ir otra vez a cuadrícula, polar. Ok, perfecto. Fíjense bien, vamos a graficar el siguiente punto, que sería el punto, vamos en D. A ver, el punto E. Fíjense bien, voy a poner como valor, sería 1, coma, perdón, es punto y coma,
y sería aquí fracción 3 pi sobre 4, que es 135. Eso quiere decir que aquí está nuestro punto. O sea, sería en 1,135 grados. Entonces aquí aclaro, voy a crear mi línea con respecto al polo con respecto a ese punto. Aclaro, esto aparte sí la hago porque como en su cuaderno no tienen los círculos, inclusive, bueno, ya si tienen ustedes la oportunidad, por ejemplo, en la parte de Office, venden, por ejemplo, en Office Depot, nosotros tenemos que venden a veces, como venden hojas milimétricas, también venden hojas polares, así se les llama, y está así seccionado. Ok. Inclusive, si ustedes lo necesitan así, yo tengo sí, tengo el papel milimétrico polar. Entonces se los voy a poner si ustedes quieren descargar el plano polar y ya sobre eso lo pueden ir trabajando sin ningún problema. Entonces, fíjense bien, ahí tenemos el punto 1,3 pi cuartos. Pero, ¿qué pasa? Ojo aquí, si nosotros tenemos el punto F, que sería en este caso menos 1, fracción 3 pi cuartos. Espérame, porque me faltó que es punto y coma. Fíjense bien cómo me lo marco. Evidentemente aquí, por ejemplo, déjenme ponerlo otra vez el punto A. Ah, espérenme. Algo pasó aquí. A ver. Vamos a tomar el segmento desde el polo hasta acá. Ahora, fíjense bien qué es lo que estoy haciendo. Para la situación del punto F, que es menos 1,3 pi cuartos, eso quiere decir que voy a colocar aquí el 3 pi cuartos y como aquí en la parte del radio va a ser positiva porque estamos hacia arriba, entonces tendríamos nosotros que como es menos 1, entonces va del lado contrario, ¿sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a esta parte. ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Ustedes digan. ¿Puede repetirla, por favor? Sí, claro. A ver, en el punto sería menos 1,3 pi cuartos. Eso lo que nos quiere decir es, a ver, estamos de acuerdo que, se los explico de esta forma. Si tenemos aquí el radio, o sea, los radios aquí son negativos. ¿Por qué son negativos? Porque estamos en sentido contrario. El ángulo, espero que no tenga ningún problema en encontrarlo. Es 3 pi cuartos, que serían los 135 grados. Espérenme, déjenme ver si pues, ¿por qué me lo pone como 3? Ah, sí, ya vi por qué me lo pone como 315. A ver, tendremos este ángulo que es 3 pi cuartos, que sería 135. Voy a buscar, dado que aquí tiene menos 1, voy a buscar su ángulo opuesto por el vértice, que sería en este caso como el que seguiría la línea. ¿Sí me explico? A ver, espérame tantito. Ok. Fíjese bien, Omar. En este caso, por ejemplo, en el círculo, si teníamos que estaba en pi cuartos, o sea, imaginemos que tenemos aquí nuestro R, nuestro radio. Si aquí estamos con respecto al eje horizontal, este sería 3 pi cuartos, que serían 135. Entonces, eso quiere decir que cuando grafiquemos ahora el menos 1, esta parte como que se tiende a establecer hacia abajo, porque ahora vamos en negativo. Por eso sería ese segmento que está en color morado. No sé si hasta aquí soy claro, o sea, prácticamente lo que se hizo fue como mover nuestro ángulo de 3 pi cuartos, ahora lo pasamos en el lado negativo, porque al principio está iniciando con menos 1. No sé si soy claro hasta aquí. Sí, ya entendí. Gracias. Okay, perfecto. Aclaro, es muy fácil perderse en esta parte de los ángulos, si es que nosotros no lo sabemos establecer de manera correcta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos?
Esto es con práctica, muchachos, no va a suceder de otra forma. Y para ello, por ello es que voy a tener que adjuntarles algunas hojas de coordenadas polares para que ustedes puedan hacerlo, los cálculos de algunas de mis posiciones que tenemos acá. Ajá. Entonces, aclaro, también muy importante saber manejar la parte de los múltiplos o el ver qué tanto se está trasladando, porque no es cosa sencilla. Ujú. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Seguros que ha sido claro? Ok, déjenme, le estoy poniendo aquí el nombre respectivo para que pueda yo pasarlo a mi presentación original. Entonces aquí está el punto E y aquí tendremos el punto F. Muy bien, voy a tomar una captura para que pueda ponerla en mi presentación original. Reitero, aquí quizás los puntos como que no van a ser muy, o sea, me refiero a que es muy fácil confundirse. Ok. Ok, déjenme quitar estos puntos que teníamos acá para que no nos confundamos al momento de leer la presentación. Y bueno, tendríamos aquí esta situación. Ok, entonces hasta aquí yo espero que no se tenga ninguna duda con respecto a cómo graficamos puntos en el plano polar. Déjenme, voy a poner la relación que existe entre el sistema de coordenadas polares y el sistema de coordenadas cartesianas. El día martes, aunque no sé si sea muy ambicioso, no sé si puedan tener las hojas polares impresas. Quien no tenga la posibilidad, por favor, sí le pido que me avise para que demos una solución al mismo. Lo que voy a hacer es que en esas hojas polares vamos a graficar los puntos. Necesito que repasemos bien esta parte, dado que es importante porque vamos a tener que crear gráficas en el sistema polar. Entonces, asumo entonces que todos pueden tenerlas impresas. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, aclaro, esto lo vamos a practicar a detalle el día martes, pero ahorita quiero ver cómo, antes de terminar nuestra sesión, quiero ver la relación que existe entre el sistema de coordenadas cartesianas y el sistema polar. Fíjense bien en la parte donde tenemos, voy aquí a duplicar diapositiva y voy a poner relación o, a ver, dejen quito esta ecuación. Sistema cartesiano versus sistema polar. Ok, fíjense bien. Si ustedes recuerdan, cuando yo empecé a dar la noción de un punto en el plano cartesiano, pensemos que aquí tenemos ya dicho punto. Ya sabemos que sus coordenadas son 3,4, pero lo que me interesa es buscar la relación del mismo. Ok, fíjense bien. Supongamos que tenemos este dibujito. En este dibujo, lo voy a hacer un poquito más grande. Nosotros tenemos, en este caso, una componente horizontal y una componente vertical. En este caso, la componente horizontal se le conoce como X porque estamos hablando del eje X. Muy bien. Ok. Y en el caso del eje vertical es a lo que le llamamos el eje Y. Muy bien. Perfecto. Tenemos eje X, eje Y. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar quién sería X y Y con respecto al sistema polar, porque el sistema polar está involucrado con respecto tanto al radio R. Ojo, aquí no se los haya comentado, lo quería hacer hasta este momento, pero la R también se le suele llamar ya formalmente
R es llamado radio vector. ¿Por qué? Porque se asume que es un vector. Sin embargo, como no estamos contextualizando aquí, es decir, lo estamos viendo así simple el sistema polar, no les dije que se llamaba de esa forma. Las coordenadas polares en sí son un instrumento para poder justamente el entender qué está pasando con ciertas situaciones de la cotidianidad. Por eso ahí se manejan vectores, porque se maneja cierta orientación. Pero bueno, ahí nada, les paso el dato curioso. Entonces, fíjense bien, ¿qué relación existen entre ellos? Entonces, ¿qué relación tenemos entre ellos? Ok, perfecto. Fíjense bien. Por ejemplo, si nosotros calculamos la función seno, en la función seno nosotros tenemos lo siguiente. Déjenme ponerlo de color morado. La función seno del ángulo, recordemos por trigonometría, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y entonces aquí el cateto opuesto sería en este caso la y. Sería y entre la hipotenusa que va a ser r. Muy bien. Entonces vean qué ecuación tan más bonita acabamos de obtener. Porque si nosotros despejamos a la y, nos va a quedar de la siguiente manera. Nuestra y vamos a tener, si despejamos, le estorba la r, entonces y es igual a r por el seno del ángulo. Y acabamos de ver que entonces hay una relación entre la segunda componente, el radio, y el seno. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros ocupamos la función coseno. Entonces, para la función coseno, tendremos nosotros lo siguiente. A ver, déjenme aquí lo modifico. Sería coseno del ángulo, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente, recuerden, es x sobre r. Pues noten aquí también qué hermosa ecuación acabamos de obtener, porque nuestra x es igual a r por el coseno del ángulo. Muy bien. Entonces, en este caso, es una de las ecuaciones más hermosas. ¿Por qué? Porque acabamos de relacionar el sistema cartesiano con respecto al sistema polar. ¿De qué manera? Bueno, en función del radio y de seno o bien de coseno. Este es algo que no creo que ustedes no lo hayan visto por esta vez. O sea, me refiero a que ya lo han visto en otras ocasiones y justamente lo hacen en física para descomponer un vector. Entonces, el descomponer un vector no es otra cosa más que pasarlo en términos de coordenadas polares y por consiguiente hacer su respectivo cálculo allí mismo. Es decir, es mucho más sencillo. ¿Vale? ¿Sí queda claro hasta aquí cómo obtenemos estas dos relaciones? ¿Ha sido claro? Y bueno, cualquier punto, nosotros podemos transformarlo justamente en términos de coordenadas polares. O sea, un punto en el plano cartesiano puede tener su misma representación en el sistema polar. Ahora, ¿quién sería R? Bueno, pues recordemos que R es igual, déjenme aquí ponerlo, R es igual, si calculamos el teorema de Pitágoras, R es igual a la raíz cuadrada, es QRT, sí, ya, raíz cuadrada de sus respectivos catetos. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Entonces, aclaro, aquí hay una forma también para calcular el valor de r. Si de pronto no lo tenemos. Entonces sería el tomar el cuadrado de x más el cuadrado de y todo eso en raíz cuadrada. Estoy utilizando el teorema de Pitágoras. Y bueno, ya que estamos muy animados en esta parte, ¿cómo encontramos el ángulo? Pues el ángulo también se puede hallar. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a ocupar la relación que tenga en este caso con x y con y. Bueno, pues la única función, recuerden que tenemos tres, seno, coseno o tangente. Las otras, como son recíprocas, nada más es un intercambio de lugares. Recordemos que la tangente del ángulo se define como cateto opuesto entre cateto adyacente.
Pero si lo contextualizamos, el cateto opuesto me quedaría Y el cateto adyacente me queda X. Muy bien. Bueno, entonces si nosotros despejamos de aquí el ángulo, que esto tampoco es nuevo para nosotros, lo vemos muy a menudo en sustitución trigonométrica, sabemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de ¿quién? Sería fracción y tendríamos aquí Y sobre X. Entonces ya tenemos una manera también de calcular nuestro ángulo con respecto a nuestras coordenadas cartesianas, y sobre x, x cuadrado más y cuadrado, ¿sale? Entonces ya nos dimos cuenta cómo está funcionando todo esto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok, entonces esa es la relación que existe en el sistema cartesiano versus el sistema polar. Se parecen muchísimo porque podemos ir de un sistema a otro. Nuestro objetivo en la siguiente sesión es justamente ver, primero, reforzar esta parte de la localización de puntos, pero para ello necesito que por favor tengan a la mano las hojas polares que voy a subir. Y también necesitamos, bueno, o vamos a ver también cómo transformamos cualquier punto a coordenadas polares y también cualquier punto de sistema polar a sistema cartesiano, ¿vale? Bien. También daremos una introducción a lo que son las curvas cuando vamos a representar en esta parte nuestra curva en el sistema polar. Sí es un poquito complejo, no les voy a mentir, pero es algo que con el tiempo nos vamos adaptando y ya vieron por qué siempre se le llama círculo vicioso, porque crea un vicio entre si vamos de un punto a otro y me lo regresa. ¿Sí me explico? De allí viene la palabra, no es nada más que a alguien se le haya ocurrido, es justo por eso, ¿vale? Entonces, ahí también tenemos otra aplicación de las coordenadas polares, ¿vale? Bueno, muchachos, no se les olvide la parte del proyecto que lo van a tener que adjuntar el día lunes a más tardar. Yo voy a crearles el examen semanal que corresponde a aplicaciones. Va a ser un problema de área entre curvas y uno de volumen en sólidos en revolución. El tercer problema es que me adjunten su prototipo de proyecto, ¿sale? De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos la siguiente clase y que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda estoy al pendiente del correo. Que pasen bonito día. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profesor. Bonito Hasta día. luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, David, cuídense. De nada.